ya estamos de vuelta acá en la radio, en la 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl y por supuesto también por ya pronta la inauguración de HDTV, HD Televisión, www.hdtv.cl. En esta tarde, un horario especial para un gran político, una persona que de verdad, se lo dije fuera del micrófono, se lo digo al aire, don Heraldo Muñoz, gusto de tenerlo acá en la radio. Lo admiro como eso, que hay pocos políticos de su altura, de que buscan siempre el diálogo, la política de los acuerdos, donde somos un país tan pequeño, que vivimos en una casa tan pequeña y que tenemos que dejar muchas veces las cosas de lado y ponernos de acuerdo como usted lo ha hecho durante su vida política. Así que le quiero felicitar por ese 15 de noviembre y gracias por compartir con nosotros este momento acá en la radio, una radio de provincia. Bienvenido. Muchas gracias, don Hernán. Y bueno, y muchos saludos a quienes nos escuchan en Cabildo, en Petorca. Un agrado estar con ustedes y poder compartir un poquito sobre los desafíos del presente y particularmente el futuro. Así que un agrado poder conversar contigo y con quienes nos escuchan. Y nos escuchan y nos ven, a través de... Tenemos y nos ven también, sí, exactamente. Hoy día, aprovechando mucho la tecnología, 7 plataformas... Los esfuerzos de la Clínica Familia están puestos hoy en el resguardo sanitario, porque todos sus pacientes son población de riesgo de coronavirus. El aporte de la red es fundamental para nosotros en este momento, sobre todo ahora que estamos incurriendo en gastos para otros elementos que son necesarios para la protección del personal y de los pacientes. En la red de alimentos descansa la responsabilidad de abastecerlos y para ellos la pandemia también representa nuevos desafíos. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? De un punto de vista operativo, más trabajo en conseguir más volúmenes y más variedad de productos. Precisamente los productos que más nos faltan son los de más larga vida y de más utilidad energética, como puede ser la pasta, el arroz, las galletas, las legumbres, que habitualmente nosotros no tenemos. El problema es que las donaciones tradicionales a la red de alimentos no incluyen productos no perecibles. Para conseguirlos, tendrían que incurrir en un gasto para el que no tenían dinero hasta ahora. El Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile acaba de hacer una donación de 1.500 millones de pesos para mejorar la combinación nutricional de más de 30.000 beneficiarios. Básicamente dijimos que la Constitución era un compromiso que se materializó en una reforma constitucional que permitirá que el día 25 de octubre podamos ir a votar si queremos o no una nueva constitución y luego, si gana el apruebo, cosa que yo espero que así sea, que sea una asamblea constituyente o bien una convención mixta. Y esto es de una importancia histórica porque si uno mira la historia de la República, desde los más de 200 años que hemos existido, han habido 3 constituciones. La primera, la de 1833, que fue básicamente un conjunto de personas que se pusieron de acuerdo y de hecho para el derecho a participación política había que tener bienes raíces. ¡Oh, increíble! Claro, estamos hablando de 1833. No había elección directa del presidente. El presidente se elegía por un colegio electoral. La segunda constitución importante de la historia fue la de 1925, en el marco de la tensión que hubo con el gobierno de Alessandri y Palma. Y ahí, bueno, también fue una constitución hecha por puros hombres, ¿no? Pero se perfeccionó porque hubo ya el voto directo del presidente. Y la tercera fue la de 1980, ya conocemos en dictadura. Por eso que es tan importante esto que va a suceder, porque por primera vez las chilenas y chilenos podremos elegir y redactar una constitución plenamente en democracia. Y de hecho los constituyentes, quienes sean elegidos, si se aprueba la idea de hacer una nueva constitución, esas personas que redactarán serán actores de la historia. En 100 años más se sabrá que estas personas fueron las que redactaron la constitución del año que corresponde, probablemente el 2021, digamos. Así que
Por eso que es tan importante. Y la idea es que una nueva constitución establece las reglas del juego del país. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Hacia dónde camina el país? ¿Cuáles son los derechos y los deberes Así es. de la ciudadanía? De modo que lo que va a suceder el 25 de octubre es absolutamente fundamental, y lo que se requiere ahora es que el gobierno garantice las condiciones para la realización de ese plebiscito. Así es. Tanto las condiciones sanitarias como las condiciones de infraestructura o de logística. Así que sí, porque hablamos... ese es el desafío que tenemos. Sí, don Heraldo, hablábamos fuera de micrófono que habíamos estado con el presidente del CERVEL acá, y justamente todas las recomendaciones o en ese documento que usted me dice que le mandó, justamente él habló de eso, de una serie de medidas que se van a tomar para el 25 de octubre y que la gente entienda también de que independientemente que estamos todavía con problemas de la pandemia, es algo que está en la Constitución. Se hizo una reforma a la Constitución para esto, por lo tanto, difícilmente se pueda cambiar. Hay una dificultad tal vez que va a tener que resolver el Ejecutivo, el presidente en este caso, porque el estado de excepción dura hasta finales de septiembre, y en septiembre debería comenzar la propaganda por este plebiscito, por el tema del rechazo y el apruebo. Entonces, ¿han sabido algo sobre eso, don Heraldo? Bueno, el estado de excepción va a terminar el 18 de septiembre. ¿Ya? Y el 25 de septiembre empieza la franja electoral televisiva. Y bueno, puede que algunas de las medidas que está pensando el CERVEL, que ya se lo comunicó oportunamente al gobierno, requieran un cambio que se haga por ley o incluso un cambio constitucional. Algunas otras medidas no requieren ningún cambio, sino que planificación y los recursos consecuentes. Por ejemplo, yo le mandé una carta al director del CERVEL pensando en la experiencia de Corea del Sur, que tuvo elecciones parlamentarias en un contexto de pandemia, cuando ya venía declinando, sin embargo, y se tomaron medidas que a mí me parecen absolutamente lógicas. Por ejemplo, que en cada recinto electoral se le toma la temperatura a la persona que entra. Si esa persona tiene una temperatura de más de 37,5 grados, bueno, se le aparta para votar en una mesa especial. Y después de cada emisión de voto, hay una sanitización de esa mesa en particular. Luego, a todos los demás, bueno, distancia social de 1,5 metros, requisito de mascarillas para todos los votantes, el uso y la entrega de guantes desechables, la posibilidad que el Estado provea lápices, que cada uno se lo lleve. Así es, así es. Oye, perdón, deme un segundo. Ha seguido todas sus recomendaciones, porque la verdad es que todo lo que usted ha dicho, ya él lo están implementando, o sea, lo están trabajando sobre todas esas medidas que usted acaba de señalar. Claro, a mí me parece muy bien que haya escuchado. Yo le mandé esta carta el día 3 de mayo y hemos conversado con el director de CERVEL y con otras autoridades, incluso autoridades internacionales que tienen experiencias comparadas de elecciones que se han hecho recientemente. Estuvimos en una ONG importante que se llama Chile 21 y ahí estuvimos conversando con algunos académicos, especialistas y otros presidentes de partidos. Así que hay una interlocución con el director de CERVEL y por eso que hay un cierto consenso en las medidas que se debieron tomar. Ahora, esas medidas tienen que ser adoptadas, pero la responsabilidad es del gobierno. Entonces ahora hay que escuchar la palabra del gobierno. ¿Cuáles son las medidas que va a adoptar para permitir que la votación del 25 de octubre sea masiva y sea segura? Esos son los requisitos para que tengamos un gran evento como corresponde a este hecho histórico, porque por primera vez vamos a votar si queremos o no una nueva constitución. Así es, cuando nosotros seamos ya, no hemos estado aquí, ya van a hablar, oye, esa generación estuvo en crear una constitución entre todos, porque como usted decía, en 3 constituciones anteriores y se hizo entre poca gente, la última se hizo entre 4.
Así es. Entonces, hoy día va a participar la gente, independientemente, nosotros respetamos, hemos recibido a todo el mundo, de hecho, en esta radio, antes de la pandemia, el año pasado, estuvo sentado aquí José Antonio Kast. Independientemente que yo tenga diferencia estratosférica con la forma que él piensa, con la forma de hacer política de él, aquí estos micrófonos se abren para todos, porque eso es la democracia. Si yo soy demócrata, tengo que escuchar a todos. Entonces está la gente por el rechazo, está la gente por el apruebo, pero yo creo que no podemos perder esta oportunidad, don Heraldo Muñoz, es como dice usted, una oportunidad histórica de reformar y hacer una carta magna entre todos los chilenos. ¿Por qué? Porque ahí esos 150 o 155 representantes que estén ahí por alrededor de 9 meses, prorrogarle, se va a poder alargar hasta un año, que puedan hacer esta nueva carta y vamos a poder ratificar eso después también. O sea, exactamente. O sea, no puede haber más democracia, claro, no puede haber más democracia que en este acuerdo que ustedes tomaron el 15 de noviembre. Por eso yo le vuelvo a reiterar las felicitaciones a usted y a todos los presidentes de partido, porque creo que Felipe Kast estuvo conmigo también hace poco tiempo atrás. Y también conversábamos el tema con la senadora Rincón, la importancia que tiene este 25 de octubre. Y le voy a pedir que me genere algunos puentes después, una ayudita ahí, porque a partir de agosto en esta radio va a haber un programa semanal que vamos a tratar solamente el tema de el plebiscito del 25 de octubre. Para entregar mucha información, para que la gente vote con responsabilidad, para que la gente vaya a votar con conocimiento de qué se trata este hecho histórico que va a ocurrir, porque creo que una de las cosas que hemos fallado nosotros como sociedad en entregar educación cívica, sobre todo cuando se quitó la educación cívica, y que esperamos que en algún minuto ustedes, políticos como ustedes, don Heraldo, puedan trabajar muy duro para que realmente los jóvenes de la enseñanza media, sobre todo, conozcan cómo funciona el Estado, porque una de las cosas que tuvimos en el estallido social, yo obviamente dejo de lado fuera toda clase de violencia, venga de donde venga. Muchos jóvenes fueron a protestar sin saber que estaban protestando. De repente hablaban sin saber lo que estaban diciendo, solamente empujados por otra gente, qué sé yo. Y los jóvenes realmente le hacían preguntas sobre la Constitución, le hacían preguntas sobre cómo funciona el Estado y no tenían ni idea. Entonces eso a nosotros, los demócratas, nos da pena, don Heraldo, que suceda esas cosas. Por eso realmente hay que trabajar. Claro. Por eso. Yo creo que el proceso constitucional va a ayudar a que la gente se vaya enterando y que haya una suerte de educación cívica a través de este proceso. ¿Qué es lo que va a pasar a mi juicio? En las próximas semanas, yo espero, o por lo menos me gustaría, que la pandemia, el contagio vaya decreciendo. Las cifras son alentadoras, pero no hay que cantar victoria porque ya sabemos cuando se habló de retorno seguro, digamos, se empezó a abrir los malls y el contagio se disparó. Pero si las cifras van marcando una declinación, lo que va a suceder es que en las próximas semanas crecientemente vamos a empezar a hablar del plebiscito, de lo que viene por delante. ¿Qué es lo que significa el redactar una constitución? Si es que se vota a favor. Y todos los indicadores, las encuestas apuntan en la dirección del apruebo. Entonces, yo creo que lo primero va a ser el concurrir a votar. Y va a haber una discusión sobre qué debiera tener una constitución. ¿Qué debiera tener esta constitución en democracia? Y quiénes debieran participar como los redactores. Y eso creo que va a ser un hecho histórico. Así que yo apuesto a que en las próximas semanas, si va declinando la pandemia, tenemos que simplemente tomar las mayores seguridades sanitarias y empezar a conversar sobre los contenidos de una eventual nueva constitución. Y eso creo que va a servir para que empecemos a conversar del futuro juntos, porque una nueva constitución tiene que reconocernos a todos. No puede haber gente que diga, esta constitución a mí no me representa. Y eso es lo que ha pasado con la constitución del 80, con todas las modificaciones y reformas que tenía un pecado de origen, que había sido impuesta en dictadura. Así es. Y pese a las modificaciones, bueno, a mucha gente decía, esto no me representa. Entonces, una constitución tiene que reflejarnos a todos, como ciudadanos, como chilenas y chilenos.
porque es la carta fundamental que nos va a regir por mucho tiempo. Así, don Heraldo. Y es un enorme desafío. Don Heraldo, ¿qué le pareció el cambio de ir a una parte política? ¿Qué le pareció el cambio de ministro de Salud? Porque acá tenemos el honor de tener una amistad muy bonita con el doctor París hace 3 años, que él participa en esta radio, le escribe en nuestra página y ahora es el ministro de Salud. ¿Qué le pareció a usted? ¿Hubo un cambio importante ahí? ¿Se necesitaba ese cambio? Bueno, a mí me pareció importante. Dije en un ¿Apoyó a la momento presidenta que... Bachelet en algún momento el ministro París? Lo estuvo apoyando a ella, a la presidenta Bachelet por ahí. Así es. Y yo creo que fue una buena medida porque francamente el ministro Mañalich ya no tenía piso por las políticas erráticas y por políticas que en definitiva nos habían llevado a la dirección totalmente opuesta, y el ministro París yo creo que se ha ganado el apoyo particularmente de sus pares, los médicos y los especialistas, y de la población en general, porque primero ha sido dialogante. Trajo a la mesa del Ministerio de Salud a personas que representaban a los gremios médicos, que representaban a las universidades, que representaban a sectores sociales, especialistas, etcétera, y creo que eso ha sido muy positivo. Segundo, apuntó en la dirección correcta. ¿Qué es lo que había que hacer? Más testeos. Trazabilidad, es decir, los testeos no son suficientes si uno no hace la trazabilidad de los contactos de quienes han sido contagiados, porque esas personas son las que van a esparcir la enfermedad. Y contrató a más personas para hacer trazabilidad, particularmente a nivel local. Y tercero, el aislamiento en residencias sanitarias a quienes se haya visto que están contagiados, ya sea que sean sintomáticos o asintomáticos. Eso era fundamental, y utilizar la red de atención primaria. Entonces, yo creo que el gran mérito del ministro París ha sido el diálogo, y que cambió la estrategia para ir en la dirección de lo que ha funcionado en otros países. Sí. O sea, Australia, Nueva Zelanda, ¿qué es lo que hicieron? Muchos testeos, trazabilidad y aislamiento. Y además entregaron recursos para que la gente se pudiera quedar en casa y no tener que salir a trabajar para buscar el pan de cada día. Así es. Y eso es lo que falló acá. O sea, la parte de salud ahora con el doctor París va en la dirección correcta. Perfecto. Pero lo que falla es la situación económico-social, donde pese a que nosotros insistimos, y yo hablé numerosas veces con el ministro Briones, el ministro de Hacienda, para que tuviéramos transferencias directas de platas a las familias más vulnerables y de clase media, para que no tuvieran que salir. Bueno, eso y no llegar y en montos insuficientes. Sí, y no llegar a lo que está pasando hoy día en el Parlamento, de que vamos a tener que usar nuestros propios recursos para poder salir a inyectar oxígeno a nosotros mismos, con nuestro propio dinero. Exactamente. Hernán, mira, en marzo, abril, no estábamos hablando del retiro del 10% de nuestros fondos de pensiones. Nadie estaba haciendo esa propuesta. Lo que estamos diciendo es, transfiramos bonos, transferencias directas de plata a las cuentas RUT que tiene la gente en el Banco Estado. Y hagámoslo sin distinción, sin mirar a quién califica, a quién no califica. Bueno, eso no se hizo. Entonces, la tramitología empezó a primar, y nadie sabía si podía calificar o no, había que hacerlo por internet, cambiar los datos del registro social de hogares era una complicación, y esas platas entonces empezaron a llegar tarde, poco, y con trámites engorrosos. Entonces, al final la gente pensó, bueno, lo más fácil es retirar lo que yo tengo en mis cuentas de capitalización individual. Y eso es lo que está pasando hoy día, y es lo que probablemente se va a aprobar sin lugar a dudas en el Senado. Sí. Pero no era lo que se pensó originalmente hace 3 meses. Hubiera sido mucho mejor que el Estado hubiera asumido la responsabilidad de traspasarle plata a la gente y que se hubiera endeudado, porque Chile es un país que tiene prestigio internacional por el buen manejo de las finanzas. Justamente Estamos quiero llevarlo entre los 3 países menos endeudados. Quiero llevarlo a eso. De países donde Chile pertenece.
Don Heraldo, quiero llevarlo a eso. Usted fue ministro de Relaciones Exteriores por 4 años y de verdad también yo lo seguí muchísimo ahí. Y por supuesto, al ser ministro, conoce muy bien la realidad de muchos países. Los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, ¿cuánto se llama? Su endeudamiento es sobre el 100% de los países desarrollados. Y nosotros estamos en el orden de la presidenta Bachelet, dejó en el orden del 25 o el 27% de endeudamiento. Y creo que vamos llegando al 30%. O sea, tenemos espalda, como según los expertos que entienden de economía, que podríamos incluso endeudarnos hasta un 30% en una plata que hoy día podemos pedirla fuera y es mucho más barata que lo que estaba antes el dinero. Hoy día pedir dinero. Entonces, llegar a esta situación de que tener que recurrir a los fondos de pensiones, si bien es cierto, yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, si no hay otra medida hay que hacerlo. Pero hay gente que realmente hoy día la está pasando muy mal y como dice usted, el Estado, en este caso el gobierno, ha cambiado las reglas de juego minuto a minuto, ha llegado tarde y nosotros podemos endeudarlo en un 30% del PIB todavía en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué el gobierno o el ministro de Hacienda no llega a tomar esa medida de poder endeudarnos ahora? Porque seguramente después de esto vamos a volver a crecer porque somos un país de trabajadores, un país de mucho allí que lo demostramos durante los últimos 30 años que hemos ido creciendo y hemos ido saliendo de muchos problemas. ¿Nos quedan muchos problemas que resolver? Claro, pero hoy día la pandemia, el estallido social, luego la pandemia, tiene a muchísimas familias con una complicación tremenda, don Heraldo. Uh-huh. Así es. Bueno, probablemente el ministro de Hacienda no quiso abrir la billetera más temprano, pero ¿qué es lo que ha pasado? Con distintos paquetes ha terminado abriendo la billetera igual. O sea, había plata. Un IFE 1, un IFE 2, un IFE 3, el plan de la clase media protegida. Ahora, hoy día mismo ha habido otro paso más. Y al final la gente ya no le presta atención porque se empieza a enredar. Han habido tantos anuncios, pero al final ha terminado abriendo la billetera cuando tendría que haberlo hecho desde el inicio. Hay países que han colocado plata en los bolsillos de las personas de manera indiferente de si esas personas requerían la ayuda o no. Así es. En Estados Unidos le han puesto $1.200 a cada adulto. Pensando en que la mayoría lo necesitan, porque la cantidad de desempleados en Estados Unidos, como también en nuestro país, es enorme. Entonces, llegar directo, pero no focalizar, andar buscando a ver quién lo necesita. Sí. Seguramente al traspasar estas plata uno llega a personas que no lo necesitaban. Pero bueno, yo creo que ese es un costo que se puede asumir de manera excepcional. Eso no se hizo en Chile, y como tú bien dices, tenemos 30 y tantos % de deuda, ¿eh? Sí. En relación al PIB. Sí. Podemos llegar perfectamente a 40 y un poco más, hasta 45. Pero ha habido temor seguramente porque el ministro está pensando en dos cosas. El ranking internacional de Chile, la evaluación de riesgo, sí. Puede significar que se afecta las inversiones futuras. Pero eso está pasando con todos los países del mundo, porque todos los países están gastando mucho y se están endeudando. De hecho, se acaba de aprobar la Unión Europea se acaba de aprobar una cantidad enorme de recursos. Un paquete de 750.000 millones de euros. Así 750.000 millones de euros, lo que debe ser, no sé, una cantidad enorme en dólares, sí. Mucho mayor. Sí. Y la segunda cosa que debe haber estado pensando el ministro, y eso es lógico, es yo tengo que guardar plata para lo que viene después, la reactivación económica del país. Pero eso lo acordamos, y acordamos un paquete de 12.000 millones de dólares para los próximos 24 meses, incluyendo entonces plata para estimular la contratación de personas, particularmente mujeres, jóvenes, que hayan caído en el desempleo. Y bueno, distintos estímulos para la economía una vez que la pandemia empiece a bajar y se pueda volver a la actividad económica. Pero lo que pasa es que la actividad económica está condicionada por la pandemia. Y si no atacamos la pandemia y si no permitimos que la gente se quede en casa y no salga a contaminar,
bueno, entonces el retorno a la actividad económica se va a retardar. Y para que la gente que se quede en casa teníamos que transferir platas. Entonces, eso es lo que no se ha hecho, no se ha visualizado. Entonces terminamos con una decisión de retirar los fondos de pensiones, lo cual puede afectar los fondos futuros, pero mucha gente piensa, fondo de pensiones tan bajo, bueno, más vale retirar ahora. Sí. Si yo voy a tener una situación mala ahora, más vale tenerla y mejorarla un poco ahora que enfrentar algo que igual va a ser miserable. Y lo que va a suceder es que quienes van a retirar, probablemente la mitad de los quienes van a retirar van a estar cubiertos por el pilar solidario, es decir, por la pensión básica solidaria. Así es. Porque entendamos, el 50% del saldo de todas las pensiones, de toda la gente que tiene pensiones, es de menos de 4 millones de pesos. Menos de 4 millones de pesos. Es decir, el 10% son 400.000 pesos. El 27% de todos los saldos es de menos de 1 millón de pesos. Entonces, a mucha de esa gente va a retirar todo, e igual el Estado va a tener que contribuirle con una pensión solidaria. Así es. Entonces, por eso que la gente dice, este es el recurso más fácil. Aunque para muchos puede ser la disminución de su pensión futura. Pero ¿sabe qué, don Heraldo? Depende de la edad de las personas, de varios factores, por cierto. ¿Sabe qué, don Heraldo? Yo en 6 años más voy a jubilar. Voy a cumplir 59 años. Ya. Yo prefiero tener 20 lucas. Fondo de pensión? Tengo 32 millones de pesos. Yo trabajé siempre en la minería y muchas veces en la minería informal y todo. Yo vengo del mundo de la minería. Yo he estado en el mundo de las comunicaciones de los 90, pero cuando decidimos implementar esta pyme, porque es una pyme que lo hicimos con mi mujer, ya los hijos están criados y estoy en casa, estoy en mi misma casa, el estudio está acá. Y para no apagar estos micrófonos, para que estos micrófonos sigan sirviendo a la comunidad, yo recibo esa plata y voy a pagar IVAs que tengo postergado, en fin, porque también la radio pequeña de los pueblos tenemos los problemas que no tenemos mucha publicidad, pero estamos tratando de hacer un esfuerzo con mi mujer porque nosotros hacemos mucho trabajo social, porque nosotros, por ejemplo, hoy día estamos transmitiendo 1 hora, por eso atrasé la hora hoy día, que íbamos a salir a las 12 del día, porque me traspapelé. El tercer programa salió hoy día, donde estamos con un programa del Departamento de Educación de la Municipalidad de Cabildo, donde estamos llegando a los niños que no tienen computación, los niños que no tienen internet. Estamos llegando con educación a través de la radio. Entonces la radio es un medio de comunicación importante. Y yo prefiero retirar esos fondos y no apagar estos micrófonos que le ayudan mucho a la gente. Como esta entrevista que estamos teniendo con usted, entregando la información correcta, la información que corresponde. Entonces yo no hubiese querido recurrir a esos fondos, pero la situación, la gravedad hoy día de la problemática de la clase media sobre todo, es muy, muy grande. Por eso yo también, ¿cómo quedó usted contento con esos 12.000 millones de dólares que se llegó a acuerdo para esta futura reactivación? ¿Esperaba más o está bien? No, yo esperaba más y esperaba más además del denominado IFE 2.0, porque ¿qué es lo que le dijimos nosotros al ministro de Hacienda? Le dijimos los fondos que se traspasen en este IFE de emergencia debiera ser mínimo línea de la pobreza. Eso significa 170.000 pesos por persona. Ya. Y en una familia de 4, 450.000 pesos. Llegamos cerca de eso, pero hubo un regateo por parte del gobierno para no entregar las plata que nosotros creíamos que era necesario. Entonces terminamos acordando un traspaso de 100.000 pesos por persona, es decir, 400.000 pesos por familia de 4. Pero eso se suponía que iba a llegar para la clase media y al final las cifras hasta ahora se han distribuido esas plata alrededor de 2 millones de hogares en vez de 3,8 millones de hogares que era el cálculo que teníamos. Entonces sirvió de muy poco y llegó muy tarde. Hay mucha gente que dice, bueno, a mí no me ha llegado. Y por último, los 12.000 millones, nosotros queríamos más. Pero bueno, el gobierno partió con 10.000 millones, llegamos a 12.000 millones. Yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta que va a tener que gastar más, que va a tener que endeudarse más
para enfrentar esto, porque todos los países están haciendo lo mismo. Entonces, nosotros no podemos ser siempre el primer alumno de la clase cuando hay una emergencia, cuando se trata de una situación extraordinaria. Yo, en tiempos normales, soy de la idea de que tienen que haber un equilibrio en las platas, que tiene que haber un buen manejo de la economía, de que tiene que haber un manejo responsable, pero creo que es irresponsable no gastar plata cuando la gente lo necesita, cuando es una situación absolutamente excepcional, cuando estamos hablando de una pandemia que no habíamos visto en 100 años. Así es. Y que no solo Chile, sino que todo el mundo. Y todo el mundo ha tomado medidas muy severas. Los países que la ha ido bien han tomado medidas severas en la parte sanitaria y en la parte económica. Y eso entonces yo creo que es una lección que no hemos aprendido bien o que estamos aprendiendo demasiado tarde. Sí, don Heraldo, le voy a robar unos 2 o 3 minutitos más porque yo sé que su tiempo es oro, pero de verdad estoy muy contento de poder recibirlo. Espero que no sea la última, espero que podamos hacer más contactos. Encantado en una próxima vez. Sí, porque la verdad es que no nos complace poder hecho el contacto con usted. Pero hay algo que también a mí hemos dicho aquí muchas veces. No metamos todo al mismo saco. Cuando yo empecé diciendo que usted era uno de los políticos que yo admiraba porque son de los políticos los acuerdos, los políticos de mirarse a la cara y decirse las cosas de frente y llegar a entenderse con el adversario político, no el enemigo político. Muchas veces hacen esa de ver al otro, al adversario, como un enemigo. Y no, son adversarios políticos, piensan distinto, quieren actuar distinto. Entonces, lo mismo los empresarios. Cuando siempre en la centroizquierda, no, si los empresarios son todos malos, son todos sinvergüenzas, son todos aquí. Resulta que, así como cuento con la amistad del doctor Enrique París, también cuento con la amistad de don Juan Sutil. Con don Juan Sutil hicimos el seminario de su proyecto Reguemos Chile, que usted sabe es un proyecto que quiere traer agua desde el sur por la precordillera. Hicimos los 12 seminarios en esta radio, con el otro caballero de Francia que pretende traer agua por el mar, por una tubería a través del mar. Y quedó la amistad ahí, quedamos conversando, y resulta que de repente, ¡pum!, salta y es el presidente de la CPC hoy día. Y él llama, y ese mismo día domingo, cuando él me dice, Nancy, ahí que estoy pensando, voy a llamar a mis amigos a reunir plata. Tengo una meta de 30.000 millones de pesos. Reunió 100.000 millones de pesos. Compraron más de 1.000 ventiladores los empresarios. ¿Qué le pareció ese acto del empresariado? Porque siempre hemos tenido una mala mirada hacia todos los empresarios y yo me di cuenta ahora con esto, bueno, lo sabía desde antes, pero que no podemos echar todo al mismo saco. ¿Qué le pareció esa actitud del mundo del empresariado? Bueno, a mí me pareció un gesto importante el de comprar ventiladores en un momento en que se necesitaban. Yo creo que fue un acto de compasión. Y de colaboración con la autoridad sanitaria. El problema es que, de nuevo, la política sanitaria era errada, porque en vez de tener una política sanitaria curativa, es decir, que con énfasis en los hospitales, en los ventiladores, en las camas críticas, tendría que haberse implementado una política preventiva para que los contagiados no tuviesen que llegar al hospital. Y la única manera de prevención eran los test masivos. Y acordémonos que eso no se estaba haciendo. Así es. Ni en marzo, ni en abril. En mayo se empezó a hablar de eso. Y después se dijo, tenemos más testeos que en América Latina, pero no había trazabilidad. Entonces, ¿qué sacas tú con testear si la trazabilidad, los contactos, tú no sabes quién está esparciendo el virus? Así es. Entonces, el error creo que fue centrarse en la política curativa, que requería más ventiladores, que requería más camas críticas, por cierto, y en eso los empresarios creo que hicieron una contribución importante. Ahora, yo he tenido... Y lo bueno que no lo inyectaron a través del Estado, lo inyectaron directo a la gente. O sea, también aparte de los ventiladores, inyectaron a los adultos mayores, a muchas ONG, a muchas. Entonces, lo inyectaron directo, no pasó por la plata por el Estado, porque una de las problemáticas que hemos tenido, y lo hemos descubierto, bueno, hace rato que venimos, y yo lo he escuchado hablar a usted de la modernización del Estado que necesitamos urgente. Entonces, también creo que focalizaron bien los recursos también, ¿eh? Bueno, claro, y yo creo que fueron bien concretos, como generalmente son los empresarios. Ahora, necesitamos de los empresarios más que solamente contribuir
generosamente con ventiladores, con mascarillas, etc. Yo creo que necesitamos a los empresarios para comprometerse y mirar desafíos como el retiro o el cuestionamiento del sistema de pensiones y mirarlo con una visión de futuro. Así es. Porque lo que vamos a tener que hacer es cambiar este sistema de pensiones, tener un sistema de pensiones mixto, de seguridad social, donde haya un pilar solidario muy fuerte, no solo para pensiones mínimas solidarias, sino que tengamos una entidad pública que también pueda manejar recursos, como sucede en Canadá, que pueda invertir incluso esos recursos, que sacarles la mayor rentabilidad para mejorar las pensiones. Eso va a requerir una reforma. El gobierno ya planteó una propuesta, salió de la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado. Yo he estado conversando mucho con expertos sobre la materia y llegó la hora de llegar a un gran acuerdo para una reforma profunda, estructural. Como dijo el propio presidente, cirugía mayor del sistema de pensiones, no aguanta más como está. Y eso creo que los empresarios tienen que sumarse a eso. No decirnos, pero no toquen a las AFP. No, veamos cuál es la mejor modalidad mixta para que la gente se beneficie, tenga mejores pensiones y tengamos un sistema de seguridad social que sea equilibrado, que sea estable. De eso se trata, y hay otros países que lo han hecho, países desarrollados, que tienen mucho mejores sistemas de pensiones que el nuestro, que nos prometió que íbamos a tener una tasa de reemplazo, es decir, que íbamos a tener el último sueldo muy cercano en términos de la pensión a lo que había sido el último sueldo. O sea, nos prometieron incluso que iba a ser 100%. Así. Pero nos decían, no, algunos decían, los expertos, va a ser 80%. ¿Cuál es la realidad? Es que la pensión que estamos llevándonos es alrededor del 38% del último sueldo, y las mujeres mucho menos. Entonces, esa realidad hay que cambiarla. El sistema no funcionó durante décadas, y llegó la hora de cambiarlo, y hagámoslo de manera consensual. Dialoguemos sobre el tema. Veamos, sin embargo, que algunos de los cambios van a tener que ser muy profundos. Quizás va a tener que poner un techo a las utilidades de las AFP. Vamos a tener que ver, por ejemplo, la participación de los afiliados en los directorios. Vamos a tener que tener un paquete especial para las mujeres, porque las mujeres reciben pensiones extremadamente bajas, ¿no?, en comparación a los hombres, solamente porque viven más que nosotros. Entonces, hay un conjunto de medidas que hay que tomar, y que el 6% adicional de cotización, que va a tener que hacer cargo los empleadores, es decir, los empresarios, porque Chile hasta ahora es el único lugar del mundo donde los empleadores no contribuyen a la pensión del trabajador. Y además se bajó a un 10%. El antiguo sistema era un 26%. Sí, claro. Y bajamos a un 10%. Significa que si yo hoy día tengo 32 millones, si hubiese sido un 20%, que hubiera ahorrado durante todos estos años, no tendría más de 60 millones. Entonces, se cometió un error. Lo otro, me imagino que está esperanzado, pero hubo una revisión, ha hecho una revisión con los expertos de ese sistema de pensiones antes de los 90, porque muchos expertos también han dicho que después de los 90 hicimos cambios que en el fondo también se hicieron cambios no muy pensados y realmente afectaron, como por ejemplo el tema de la expectativa de vida. La expectativa de vida 110 años, cuando sabemos, yo le explicaba a su esposa, me parece, o más por ahí, le explicaba que yo soy minero, yo no voy a vivir si es que llego a los 70 años, porque los mineros tenemos una contaminación muy grande en nuestro cuerpo, he ido a tantos años trabajando en la minería. Entonces la expectativa de vida dicen que el promedio es 85 años, y si bajan solamente a 85 años, ya las pensiones subirían un 20 o un 30%. Yo creo, Neraldo, que eso hay que modificarlo. Hay que modificarlo. Así que yo creo que con todo lo que ustedes están haciendo, con el estallido social, con la pandemia, que nos ha hecho ver que la humanidad nos mandaron a encerrarlo a la humanidad. Este mundo va a ser muy distinto de aquí en adelante, y creo que tenemos que tomar en cuenta todo esto que nos ha pasado y que nos está pasando, para hacer un mejor país, una mejor sociedad, donde acortar la brecha de desigualdad. Yo no digo que el día de mañana tendremos que tener las mismas
lo mismo que tienen los ricos cuando dicen por ahí que todos tenemos que ser iguales. No, lamentablemente desde que el mundo ha habido ricos y pobres, pero la desigualdad tiene que acortarse porque somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces quiero agradecerle enormemente este contacto con nosotros. Lo agarramos ahí, no lo soltamos porque había que aprovechar esta instancia. Cuente con nuestro medio de comunicación, tiene mi número, yo ya tengo su número personal. Así es. Tengo el número de su esposa, que también le agradezco, que fue muy gentil conmigo. Hoy día la tuve que molestar por teléfono para cambiar el horario. Gracias de verdad, don Heraldo Muñoz, por estar con nosotros aquí en HI Radio, en esta radio de provincia. Muchas gracias, Hernán, y un gran saludo a todos los auditores. Un agrado haber estado conversando con ustedes sobre el Chile que queremos. Estamos orgullosos de nuestro país, pero tenemos que hacerlo mucho mejor. Así que un agrado de haber dialogado con ustedes. Perfecto. Gracias. Me da un segundo. Chao. Me da un segundo. Gracias. Hoy fue un horario especial para